Federico Luis Vareiro, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Chao, Fede. Qué lindo verlos. ¿Cómo están? Bien. Me gusta, corbata, camperita. Fue una transición y quedó. No es que me puse este look para nada. Me lo voy a sacar. Lo que pasa es que Cayetano me dijo, si te dejas la corbata, gana River esta noche. Listo, ya está. Y me Te agarró. hasta ahí Mirá queda si media te la hora. sacás, claro. Queda ya media está, hora, me ya la saco. está. Todo el año con corbata. No, después, media hora, Sí, media claro. hora. No, me la quiere sacar. No. Quiere que saquen a Cudé. ¿Cómo andamos? Bien, con ganas de entrar al universo Vareiro. Perfecto. El universo Vareiro esta tarde aquí en Todo Pasa trae una columna sobre un artista. Pensé en él cuando fui a ver a Charlie la fábrica de chocolates, protagonizada por el gran Rada. Me gusta cuando algo que no tiene que ver Exacto. exactamente te lleva a otro lado. Sí, porque Fuiste a ver Charlie la fábrica de sí. chocolate. ¿Y en qué banda pensás? en un momento hay una canción de la banda de sonido de la obra y de las películas, etcétera, que dije, hay un artista que utilizó esta canción para abrir un set. El artista es el siguiente, en el 01, la canción de Willy Wonka, una de las tantas ¿Qué es esto? de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, año 1971, es Fatboy Slim abriendo un set. Ah, lo amo. Uno de El amigo de la tantos. casa. El amigo de la casa, sí, exactamente. Lo amamos a Fatboy, a Norman. Norman Cook, conocido entre tantos seudónimos como Fatboy Slim. Ladies and gentlemen, boys and girls. Lo entrevistaste ahora, ¿no? Sí, hace poquito. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó No, a vos? para mí no fue- te pregunto por él, te pregunto por No, vos. fue cierre, círculo total. Un poco comencé, perdón la autorreferencialidad, haciendo contenido de música, hablando de los samples de Fatboy, de Claro, Moby, claro. de esos que estaban en los discos, a veces, muchas veces acreditados, muchas veces no. Y a jugar un poco a entender cómo trabajaban otras canciones para crear, por ejemplo, Praise You. Que hiciste una columna con Precio acá, que estuvo re buena. Hemos hecho, sí. Es como también una persona que. La obra que ha hecho, para mí tiene Fatboy muy buenos discos, que hace mucho no hace, también un poco vamos a hablar de esto en la columna. No va a ser una columna biográfica paso a paso de él, pero sí abrir algunos temas. Discos que no siempre tienen que ver con la fiesta, discos a veces más cancioneros, producidos con una intención más luminosa, más diurna, y otras también traducidas a la pista de baile, como por ejemplo en el próximo corte, algunos mashups que uno puede encontrar si va a ver en vivo a Fatboy Slim, que viene a la Argentina. Va a estar la semana que viene aquí. Va viniendo mucho, ¿eh? Sí, señor. Viene semana que viene. una vez por La año. semana que viene. Hace venga acá, el Alejo. último Movistar estuvo espectacular. Eso estamos escuchando, un mashup entre Underworld. Empata siempre. Esto fue en el último Movistar, ese es el... No me acordaba de este momento. Gran momento. Donde quieras. Tengo acá It was anotadito. only a kiss. Es raro el Movistar para fiesta electrónica porque es la duda de ¿voy a bailar o voy a ver? Viste que está ese tema y hay muchos momentos de baile, pero hay muchos momentos de estar mirando. Hay muchos momentos. Este show fue espectacular. La parte visual también del show de Fatboy Slim tiene como para mí algo bastante personal, con sentido del humor, con una cultura de meme también muchas veces, lo que tiene que ver con las visuales, con el personaje que lo caracteriza a él, que aparece en varios discos, con él descalzo, haciendo bailar a 15.000 personas entre un Movistar Arena, más o menos. 15.000. Exactamente. Bueno, eso va a pasar la semana que viene. El 4 de septiembre en Mendoza, en el Club Hípico, y en Movistar Arena el sábado 5. Fatboy Slim vuelve a la Argentina. La idea es hacer un recorrido de algunos momentos de él, de dónde sale. Ustedes lo saben bien, ¿no? Incluso lo han hablado con él, pero quiero escuchar esta banda de House Martins. Sobre todo una Muy fan. canción, el bajista, ¿no? Bajista de esa El banda. bajista de House Martins. El bajista de House Martin, que hace esto, por ejemplo. Caravan of Love es la canción. Medio. Esto es medio casi Beach Boy. Sí. Che, esta semana ganó el Hull. El Hull City le ganó al Manchester Hull United. City 2, Manchester 0. ¿Y es hincha? No, había un disco que se llama Hull City 4. Ah. Sí, y que le ganaba a otro, no me No sé acuerdo. quién, 0. Hull 4-0. Pero bueno, es como el equipo de ellos. Claro. Pero Total, Beach esta Boys, banda es total. hermosa. Esta banda es re. Tiene lindos temas y este es como, creo que es como el tema insignia que tiene la particularidad de hacerlo El Beld. a capela,
Recuerdo no los... es Bill de este No, tampoco. no es. Ni de No, People Caravan Who of Love. Grin and Tell Caravan of to Love es la Them. canción. Me acuerdo de los árboles haciendo momentos, ¿se acuerdan? A capela haciendo jijiji. Si bien es hablamos verdad. de eso en otra columna. No, pero Bow Down es Bow un Down. temazo. Tatatatam. Es ese. Sí, sí. Y The People Who Grin and Themselves to Death. Lobo, mira, qué bueno. No, No, terrible. no, una Está. banda hermosa, No, fui hermosa, fan, hermosa. fui fan. Impresionante. Bueno, y él cuando se baja de los House Martin, empieza, en paralelo a que está la banda, empieza como a tener como cierta fascinación por coleccionar discos. Y hasta que en un momento él le dice, che, venite a pasar los discos, no, ni pedo, no, bueno, te los alquilo. Dice, Sape, dice Norman Cook. Y ahí empieza como a pasar música y a tener como una conexión con pasar discos y que haya una audiencia que lo reciba. Y eso hacía un poco de ruido. Él dice en algunas notas que Morrissey cantaba Hang the DJ o Cuelguen al DJ, como yo estoy en una banda, es medio mala palabra quizás. Y en paralelo a estar en esa banda, empieza a hacer algunos remixes, se va de la banda y empieza a trabajar un poco con eso. Y con la plata que había ganado con los House Martin se arma un estudio. Pero la plata, en un momento, se empieza a como a pagar. ¿Y qué hace? Dice, bueno, cuando no tenía un sope, armé un CD, lo lancé a la venta de mi compilación de loops y de samples. Y tengo el disco, para que escuchemos un poquito. buenísimo. Un incunable. Es exactamente un incunable. Por ejemplo, uno se compraba en el año 1992 un disco de Norman Cook. En ese momento Fatboy Slim no existía. Claro, dice, bueno, necesito plata. Todo esto que recopilé, que es mi trabajo, bueno, hay que sacarlo a la calle. Y suena más o menos así. Es medio como para productores, en el 03. En el 04, perdón. Qué 90s esto, ¿eh? Totalmente de época, visual y sonoramente. Skip to My Loops es el disco que lanzó. Después iba a lanzar varios. Muy ya bueno. como Fatboy Slim. Simpatía por el demonio. Sí, y antes era Be Thankful for What You Got el primero. Exactamente, hay mucho para reconocer de juegos, incluso del Sonic. To the rhythm. Todo esto así, ¿eh? Excelente. Vos track por track. Then I start rocking. Y hay muchos que Hit él. it up, my selector. Shot like this could I never miss. Grupo Armada eso, ¿no? Sí, regro armada. Y uno puede navegar en ese disco lo que quiera. De hecho, hay muchas cosas que él saca de canciones y las utiliza para hacer samples que luego están publicados acá. Y al revés también. Digo, y yo encontré algunos que dije, che, esto me suena que capaz 15 años después se usó en alguna canción. Por ejemplo, estas voces. You ready? Yes, You ready? yes. En este tema. You ready? You ready? Yes. I'm bringing sexy back. Por ejemplo, Sexy Back de Justin Tremendo. Timberlake. Me gusta eso, la idea. bueno. Eso creo que lo hizo Timbaland Sí. el disco O ese sea o que la canción Timbaland es esa. uno que tenía una copia Se del compró disco la de copia. A Fatboy. mí me gusta pensar eso. Otro ejemplo es un loop rítmico, como los que escuchábamos recién, que a mí me remite a una canción que después produjo Danger Mouse, muchos años después. Vamos a escuchar las dos juntas, o sea, una primero y después la otra, pero a ver si la llegan a adivinar en el próximo corte. Loops de Fatboy Slim, una banda que viene ahora. Estoy esperando que entre un bajo. Gorilas. Muy bueno. Para mí es acá. Muy bueno. De Gorilas. Quizás también Danger Mouse se compró, pasó En ahí el por la quinto Feria Persa en San Miguel y se compró el disco copiado de Fatboy Slim y se empezó a hacer unos beats. En el medio de eso, de ese transcurrir, él empieza mantiene contrato con la banda, con la compañía que tenía cuando integraba la banda, y le empiezan a pedir cosas. Y dice, vos haces esta carrera de remixer por fuera, hagámosla un poco más oficial, y empieza a tener seudónimos. Uno era Pizza Man, y con una canción de David Bowie, sampleándola también, saca este tema que se llama Happiness. Y el re Fatboy también. Y es Ya está un poco incubado su estilo. Casi, acá nace, ¿no? Sí. exactamente, faltaba la cuota más house, pero estaba. Toe Jam este. Sí. Oh, qué lindo tema, ahí lo traje, de hecho. Hermoso. Pizza Man era el seudónimo en ese momento. Podría ser música de menú de FIFA. Uy, recontra para FIFA, totalmente. Vas armando tu equipo. Sí, señor. Bueno, él tuvo un par, Rockefeller Scam. No, tuvo en el sí, FIFA. no, iba a decir que él es accionista del Brighton, es fanático del fútbol y es de Brighton. Impresionante, Y claro. el equipo de la ciudad, él pone guita. Bueno, ahí en Brighton abre, más o menos por estos años, con otros socios, un lugar que se llama Big Boutique, que es el lugar donde él empieza a
a entender que las cosas que producía en la casa funcionaban y cómo funcionaban. Y capaz que iba y pasaba música varias horas con los tracks que él hacía y con otros. Y después volvía a la casa y hacía algunas canciones que después terminaron como circulando mucho. Y empieza a entender cómo funciona el universo sampling. Y, por ejemplo, para poner una canción que conocemos, creo, todos o muchos de los que conocen a Fatboy Slim, agarra una escena de una película que se llama Strange Days, perdón. Y vamos a escuchar a ver si identificamos qué pudo haber sacado acá. A ver. This toxic waste bitch. What the fuck are you doing? Es una película de los 90. 95. Están pisando cintas. Your life. Right here. Keanu Reeves. Right now. It's real time. You hear me? Real time. Muy bueno, yo me acuerdo de haber visto esta película. Es de Catherine Bigelow esta película. Right here. Right now. Eso. Sí, esa película. Sí, buenísimo. Por eso la vio, capaz. Que vino a la Argentina con Brad Pitt. A cantar en el Barolo también. Claro. No, con Brad Pitt vino No, Winnet. Winnet a Mendoza. Cantar al Barolo. Al 7 años. Sí, A cantar el Barolo vino Julie Lewis. Una marca de aperitivos. La terraza en una de esas terracitas. Lewis, sí. Hermoso. Hace mucho tiempo igual, Como decía recién Clemen, pudimos grabar una nota con Fatboy Slim. Traje algunos pedacitos para ir adelantando. Y también, como decía, cerraba un poco un círculo. La nota la hice con mi amigo Matsorama, con el que fuimos a verlo varias veces. De hecho, hay shows grabados con ni siquiera por nosotros, con esos celulares medio todos milocheados, fuerte, Sí. en el que viejos nos Nokia. vemos, en el que capaz nos vemos a lo lejos, por suerte, porque de cerca hubiese sido una imagen terrible. No es en Greenfield, ese tipo de... A lo que voy es que tenemos como mucho vínculo con eso. Cuando hicimos programas de radio había cortina de Fatboy Slim, entonces cuando apareció la oportunidad, le dije, che, hagámoslo juntos. Y lo primero que traigo acá de la nota con Fatboy Slim, chiquitito igual, es hay algo, y se los abro a ustedes, para mí, en la conversión de repetir algo y que aparezca una emoción en esa repetición. Dentro de la música electrónica, capaz, no sé, si lo llevo a una banda, pienso en El Mató, algo medio mántrico en la letra, que por repetición te gana. Y la música electrónica, sobre todo en la construcción de las canciones que hace Fatboy Slim, que ha hecho, tiene mucho eso para mí. Sí, me cuesta pensar en lo emocional vinculado al electrónico, pero en general hay un colchón de teclados, un puente, un momento Algo donde pasa. Sí. Algo, viste, con la sensibilidad a flor de piel. A mí me pasa cuando baja y Cuando vuelve baja, a subir, me parece sí, muy Exacto. Exacto, sí, pero es una cosa después de la otra. ¿Por qué una cosa después de la otra me puede llegar a emocionar? Esa era un poco la pregunta que le llevamos a Norman Cook. Buena pregunta. Y bueno, la traje dividida en dos, así no se hacía muy largo. Lo primero que dice, se los leo, porque lo tengo acá separado. Él dice, arma un loop y lo escucha. Y capaz pasa un minuto y dice, si me gusta, sigo, si no me gusta, no sigo. Básicamente. Corte 10. What does right here, right now mean? Oh, this is your life. Right here. Right now. Right here. Right now. Electronic music often turns repetition into emotion. La repetición y la emoción. I really like that's very beautiful the way you Me gusta described it. mucho saying, muy linda la you know, manera en la que sometimes se repetition desarrolla, becomes emotion. diciendo, I like that a lot. I repitiendo. suppose for me with the repetition, I Para mí just la get a loop repetición going, Right here. es armar un loop. Right now. and if after a minute I don't want to Y hear si it después de un anymore, minuto no quiero seguir it's escuchando, probably not very good. But if after a minute, probablemente no sea muy I'm bueno. sort of feeling mesmerized by this, and you know. Y si estoy hipnotizado, sigo. Exacto, yo lo pongo a correr. Si pasa un minuto y me da lo mismo, lo descarto. Bueno, si de repente me empezó a enamorar por Me algo hipnoticé, que, claro, entré, me prendí. Él tiene un mantra esa es la palabra para mí. que es eat, sleep, rape, repeat, Sí, eat, exacto. sleep, y que cuando lo tira, lo repetís Revienta. a morir y explota. Exactamente, y complementa esta respuesta a esta pregunta diciendo que el loop no siempre tiene que significar algo. Claro. Y pone de ejemplo la canción que escuchábamos recién, en el próximo corte. Some of them don't actually mean anything. 4 words, right here, right now. Cuatro the other palabras. day, somebody said, you know, what does right here, right ¿Qué now significan? mean? ¿Qué And I said, significa? I don't know. It Nada. kinda means, No. It means anything or nothing. O cualquier cosa o nada. But I don't know what is here, right now. I don't know if I'm telling you right here, right now. No sé si te lo or, you know, estoy whether it's a diciendo, command o si es or una an orden, observation. o But it just simplemente seems una to stir your observación. emotions. Eat, sleep, rape, repeat. Todas Yeah, emociones. they're all fairly simple.
No tiene por qué significar algo, pero está Y ahí. el secreto de la vida, te diría que aplicable a la música y al éxito, que es simple. Bien Sí, simple, bien Igual te simple. digo, sin ver esta explicación, como gordo fan, me imagino, wow, right here, right now, si lo pienso, me estás llamando. Filosófico. Acá, No lo en este pienses, momento, no este trates instante. de entenderlo. Haría una filosofía atrás Sí, de right obvio. here, right now tremenda. Como... Muchas veces pasa eso con el arte, que bueno, un artista escribe una letra y después todos la recontrainterpretamos. Y vale también. Sí, y re vale, obvio. Yo creo que el que mejor se expresó eso en los últimos tiempos, por lo menos, fue el Indio, que habló de la obra, y porque se le preguntó muchas veces por la interpretación, por qué Sí. quería decir, y siempre dijo, no, quiere decir lo que vos crees que quiere Claro, decir. obviamente, Es sí. tuya, se sé lo que complementan quiera. el oído del oyente. Da lo Completamente. mismo lo que El yo quise indio decir. y el hombre al lado cuando hay dos escuchando música y dicen, wow, este sonido y es una obra de construcción que hay al lado. Espectacular. Una canción que no es de Fatboy, pero que yo conocí en un set de Fatboy Slim, que suele pasar bastante, y cuando pasamos música la hemos puesto bastante, tiene como una cosa medio de loop musical, que es la siguiente. Tim Deluxe es el productor de este tema. Esto es 2002, pero fuerte. Trompetismos. Toca Pablo Slim en la Argentina. Escucha. Yo estoy, ¿viste? No, sí. Me niego. Supermercado japonés. Me niego, yo estoy endiado. Qué genialidad, ¿eh? Escuchá. Entra el bajo. Y nada será igual. Temazo. Y por otro lado también. ¿Te agarró sed? Sí. Estás con el trago. La corbata medio de vincha. Pisá la corbata en cualquier momento. Si no puede ser por la cábala. Está bailando. No lo usó de vincha también. Ah, ok. ¿Por qué queda bueno? Yo acá mira que está bailando el boliche, llega Marcos Maqueda. Sí, claro. Esa es me mi ha imagen pasado, de me ha Patio cuando pasado. te vi llegar. Me ha pasado. Por una luz, llega una luz y aparece. Sí. Hermoso. Aparece un gato formica. Sí, gran abrazo. Perfecto. Amigo de Mickey también. Y después tiene canciones capaz más luminosas y más tranquilos, los discos de Fatboy Slim. Por ejemplo, hay una que lo que leí alguna vez es que después de haber hecho mucho Praise, o sea, todas canciones con samples, hubo gente que le dijo, che, ¿por qué no probás a hacer algo producido sin necesariamente basarte en la construcción así medio collage de usar pedazos de otras canciones para hacer las tuyas? Y le quedó como eso y armó como algo que después termina cantando Macy Gray, porque la conocen unos premios, y la canción es divina, se llama Demons. Pero la base siempre es Fatboy. Demons. Esta voz. Me vuelvo loco. Gray, al borde de la muerte. Tremendo. Fatboy Slim va a sacar 4 discos entre el 98 y el 2004. Y para el quinto disco iba a tener como una especie de, nos decía a nosotros, una crisis del quinto disco. ¿De qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Me estoy envolando haciéndolo solo en mi casa. Y cuando un cantante puede hacer un disco de duetos, puede caer en esa situación, que yo no soy un cantante. Entonces lo que hice fue abrir un disco a colaboraciones diversas y ahí crea también otra banda, que era de BPA, Reggaeton Port Authority, Sí, me encanta. que tiene entre otras canciones una canción con Iggy Pop en el próximo corte. Ah. He's Frank se llama la canción, es un temazo en vivo, en este caso ellos dos, Iggy Pop al ladito de Fatboy Slim con el bajo. ¿A quién quiero más, no? Tremendo. Y Popo Fatboy. ¿En este proyecto Fede usa samples también o es más canciones? Creo que sí, me parece que sí, pero no sé si están tan blanqueados o no recuerdo alguno en particular. Pero a mí me gusta mucho el disco. No solamente estas canciones, que son capaz las que más ¿Eso es Saturday Night Live o circularon, puede ser. Sí, me parece sí por el estudio. Sí, porque creo que ese además es el pianista, el tecladista de la banda. Tiene otra canción con David Byrne llamada Toe Jam, que era la que mencionaba Matías recién. En el próximo corte, en el 15A. También luminoso, arriba. Y tiene más canciones. Es un listazo que a mí me gusta mucho. Tenía un tema con Damon Albarn buenísimo este disco también. Creo que era en otro disco, pero sí, se llama Put It Back Together. En Paluca creo que está. Ah, ok. No me ignores, no me ignores, todo anda bien. Escuchar. In between my...
Y como recta final, la última gran novedad que tuvo Fatboy Slim fue que sacó una colaboración con los Rolling Stones. ¿Sabían eso? ¿Cuál es? Una cosa que tiene una historia bastante como atropellada y que avanzó muy lentamente. En el corte 16 vamos a entender cómo primero su canción y cómo la transformó luego en una colaboración. A ver. El corte 16. Lo que decíamos recién, haciendo un collage con diferentes músicas de diferentes épocas. I Fought the Law de Clash. Es un cover original. Let me introduce you to the gang. Acordando pedacito por pedacito. La música de los Jazz Brothers. También con ese espíritu que escuchamos antes. Funk Soul Brother. Esta es la más identificable. Sí. Play back the music from the top, Mr. J. The Dab. Right now I'm riding. Súper. Me encanta verlo así con imagen. Sí, se llama Sample Breakdown, se llama el canal. Check it out right about now. Rockefeller. It's no other than the Funk Soul Brother, the Lord Finesse. Bueno, con todo esto hago esto, che. Cortando un pedacito de cada cosa. Hay que descubrir que en esos pedacitos una canción. Eso es lo que más me fascina, ¿viste? Con Daft Punk te muestran también como hicieron algunas, decir, ¿cómo identificar? ¿Cómo llegaste? Ese segundo te sirve. Y hablaba también algo interesante respecto a que él no hace más discos y un poco contestaba que si hoy tengo todos los samples del mundo a un clic, todos los instrumentales que quiero, todos los acapela que quiero, ¿para qué quiero hacerlo? Yo también. O sea, en la cabeza. Sí, me dedico a otra cosa. Ya está. Y lo disfruto mucho pasar música. De Rockefeller, Skunk, al toque la hizo en el 98, se hinchó un poco las bolas de pasarla en vivo y empezó a hacer un mashup, que era el siguiente, en el 17. Hace mucho esto, muchos años atrás. Este mashup entre Satisfaction de los Rolling Stones y Rockefeller Skunk de Fatboy Slim tiene muchos años, pero hace muy poco se oficializó. ¿Quieren saber el pasito a paso rapidito cómo fue eso dicho por él? Claro. Lo primero que cuenta es que esto se empieza como a crecer cuando él lo lleva a la radio. Hace el mashup, lo pasa en vivo, de repente lo lleva a la radio, alguien lo graba de la radio. De hecho, había muchos años circulando el locutor pisando el tema. Esa era la única versión que podías escuchar. Y alguno la levanta y empieza a ganar como audiencia. Y él va a los Rolling Stones y le dice, che, la gente está escuchando esto, quiere escuchar esto, ¿lo oficializamos? Y los Rolling Stones le responden algo a Fatboy Slim que cuenta esto que dije ahora. I made it to play in my live shows 6 months after Rockefeller Skunk came 6 out. meses después de Rockefeller Skunk. But everybody seemed to like it. But I played it on the radio, and that's when it got bootlegged. So when it got bootlegged, we went to the Rolling Stones and said, "Should we put this out? You know, people want it." And the Lo Rolling grabamos, la Stones gente said, lo quiere. Los Rolling Stones dijeron no. ¿Sabes qué, macho? No. ¿Te vas a subir a Satisfaction, personaje? ¿Qué te pensás? ¿Que soy la descubriste vos? Al tiempo, Fatboy Slim tenía la posibilidad, o hubo un proyecto ahí que no sé si salió o no, me parece que no, de colaborar con Mick Jagger. Y le dice, che, Mick Jagger le dice a Fatboy Slim, estoy al tanto de esa cosa medio que armaste. Yo a Jagger lo veo reabierto. Y no sé ¿qué onda? Y Norman Cook, Fatboy Slim le dice, tu management me dijo que no. Y quiero saber qué le respondió Mick Jagger ahí. Lo siguiente. A ver. And so I thought, okay. A few years later, I was maybe going to work with Mick Jagger. Then he said, you know, what happened to that Satisfaction Rockefeller? Estoy al tanto del asunto. I said your management wouldn't let us put Tu it out. management me dijo que no. Okay, so that was another no. No, tampoco, la puta. Oh, yo pensé que... Dijo, sí, yo le dije que no. Sí, no te dijeron no. Ok. Al tiempo, los Rolling Stones sacan un disco de remixes de Sympathy for the Devil. Una versión es hecha por Neptunes, Pharrell Williams y Chad Hugo. Y la otra por Fatboy Slim. Entonces le dice, cuando me llamaron para hacer ese remix, dije, che, en el lado B podemos meter la de Satisfaction Skunk. ¿Y qué le contestaron? Lo siguiente. Que no. And then I got asked to remix Sympathy for the Devil for the Rolling Stones. So while I was doing that, I said, on the B-side, we could put that thing. And they went, no. Concha de la lógica. ¿Qué pasa? Pasan 20 años, 20 y pico años de toda esa movida, lo llaman, el nuevo equipo de management de los Rolling Stones le dice, che, ¿está para sacarla? Y fue el hijo, no, le dijo, hagámoslo, lo cuenta en el próximo. Qué bueno. So after 3 no's, I gave up. Después de 20 los 3 years no me passed. rendí.
Pasaron 20 and años. then one day we just got a phone call from the Rolling Stones. Una nueva new llamada de los Rolling management Stones. saying, would you like to put it out? We were ¿Querés like, publicarlo? hell yeah. It's a beautiful thing. It's the Bueno. triumph of music over business. Because the businessman said no, but in the end the musicians said yes. No, es un triunfo de la música sobre el negocio. También fue un gran negocio. Pues, Pero tardó. La canción, pero está bien, pero no necesita. 20 años después la revivió, le dio más Sí, vida. claramente, pero bueno, me gustaba esa construcción de chocarse contra la pared de los Rolling Stones, nada más y nada menos, y finalmente tener esa colaboración que vamos a escuchar para cerrar esta columna sobre apenas algunos momentos de la vida de Fatboy Slim, que vuelve a la Argentina el próximo fin de semana, el sábado 5 de septiembre, y el viernes 4 va a estar en Mendoza, el sábado 5 en el Movistar Arena aquí en Buenos Aires. Maravilla, Fede divino con Fatboy, nuestro amigo. Bien, está bien. Arrancamos hablando aparte que la de Sting, Every Breath You Take. Sí, la versión de Puff Daddy le deja $2.000 por día. Hace 30 años, la versión de Puff Daddy tiene 30 años. Impresionante. 21 palos le dejó la de Puff Daddy. Sí. La original no sé cuánto. Gracias, Fede. Muchas gracias a ustedes.